Muy bien, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Cadefi. Gracias a Cadefi por la invitación, gracias a ustedes por su participación. Estábamos hablando en el módulo anterior sobre el tema del famoso REPSE y todas las consecuencias, lo que ha pasado y lo que está pasando respecto a este tema. Por alguna razón se quedaron preguntas pendientes del módulo anterior. Voy a tratar de aclararlas a los participantes. Dice, por ejemplo, Fabián, un gusto verlo, igualmente, Eder. ¿Qué pasa con las empresas que son partes relacionadas y que actualmente siguen teniendo una empresa de personal donde tienen la nómina y le presta servicio? No, eso sí se permite. Eso está permitido a través de la propia ley del trabajo. Deben ser REPSE, desde luego. Son filiales. Es muy común que esto pase en empresas grandes. Iraíz, hola. Tenemos contratados servicios de seguridad y de limpieza, contratados con un tercero que son REPSE. Estamos blindados con solicitar toda la información que están cumpliendo con sus obligaciones. Sí, claro. Con que tú tengas la información que ahorita vamos a ver, mija, con eso, Iraíz, te cuidas de cualquier contingencia. Perla, ¿podría confirmar cuándo se deben prestar los avisos ante la UIF? Son cada mes, hija, son cada mes. Estos avisos no son como el ICSOE y el CISUB, esos son cuatrimestrales. En materia antilavado es cada mes. Si no hay movimientos, presentas una informativa en ceros. Si no tienes clientes ese periodo. Si ya no eres REPSE, date de baja del padrón. ¿Para qué sigues vigente? Te das de baja del padrón de la STPS, te das de baja del padrón de la UIF. Y cesan las obligaciones. Si ya no eres proveedor con personal que tenga servicios especializados. Eso es todo el requisito. Elena, hola Elena. Si una empresa renta maquinaria para construcción con operadores certificados, ¿el REPSE debe tramitarse por la puesta de opción de operadores? No, mija, porque tú estás poniendo la maquinaria a disposición y por ende los operadores. Los operadores no son de tu cliente, son tuyos. Por lo tanto, no tendrías por qué ser REPSE. ¿Ok? Brenda. Disculpe, entonces las empresas que están en REPSE son las únicas que están obligadas a presentar aviso, son aquellas que hagan vulnerables. No es que hagan vulnerables. Según el criterio de la UIF, la subcontratación especializada es motivo de aviso por la fracción 11, el inciso B del artículo 17. Si eres REPSE, tendrías que cumplir con la obligación de informar a la UIF. ¿Okay? Ahora, ¿por qué eres REPSE? ¿Porque tienes obligación legal? Ajá, Brenda. ¿O porque tienes obligación contractual? Si es por obligación legal, no hay vuelta de hoja. Si es por obligación contractual, pudieras tal vez eximirte de la obligación de presentar los avisos a la UIF. Porque no eres REPSE tal cual. Eres una REPSE por una circunstancia fuera de la ley, por una obligación de tu cliente que te pide como requisito para poder ingresar. Entonces hay que checar muy bien para ver si te vas a ver obligada o no. Miguel. Buenos días, somos una empresa que elaboramos planos para elaborar vías de ferrocarril. No, hombre, no estás obligada a tener REPSE, ¿no? Pues, tu actividad no es poner a disposición trabajadores. Tu actividad es hacer planos para hacer vías de ferrocarril o para hacer líneas ferroviarias. Entonces, no creo que sea necesario. Si te lo llegan a pedir, platícale lo que hemos platicado en la sesión anterior. Ernesto, ¿un despacho jurídico que tiene un despacho de expresión permanente de una empresa debe tener REPSE? No, es un abogado. Y si es un despacho jurídico, me imagino que ese abogado ve los asuntos de la empresa, pero por instrucciones del proveedor, no por instrucciones del cliente. El hecho de que esté físicamente en el domicilio del cliente no implica que necesariamente haya REPSE. ¿Okay? ¿Qué relación los une? ¿Una relación laboral? No es relación laboral, es una relación civil o comercial, dependiendo qué tipo de oferta le has hecho. Si es un contrato de prestación de servicios jurídicos, pues es un contrato civil. Ahora, si es un contrato mercantil, pues verifica si te colocas en cualquiera de las hipótesis del artículo 75. Si no estás ahí, pues es civil, pero no es laboral.
jamás será laboral. Acuérdate que para que esto aplique es poner a disposición trabajadores bajo las órdenes del cliente. Y si no está bajo esas órdenes, no hay REPSE. Vamos a platicar en esta sesión puntos importantes del REPSE para que todavía nos quede más claro. ¿Okay? ¿Cuáles son los 4 puntos más importantes para mí? Primero, que tiene que haber una subcontratación de servicios especializados. ¿Okay? Servicios u obras especializadas, donde las empresas prestadoras del servicio no forman parte del objeto social o la actividad económica de la empresa beneficiada. ¿Okay? Por eso, ¿qué les comento? Revisen las actas constitutivas para ver dónde está la famosa especialización. 2, contratos. Hay que hacer contratos. El artículo 14 lo establece, contratos claros y detallados. Debe estar definido el objeto de los servicios. El contrato va a ser vital, porque ese va a ser el elemento vinculante o desvinculante del REPSE. 3, debe de estar registrada la proveedora, la contratante, la contratista. La contratante es la cliente, la contratista es la prestadora. Pues esa contratista debe estar registrada en un padrón de la STPS, con un folio, con un registro. Por último, las multas están bastante considerables. ¿Okay? Tenemos multas de 29,000 a 586,000 y de 234,000 a 5 millones. Por ejemplo, a aquellas empresas que no cuentan con el registro. Entonces, ojo, no todas son REPSE, ya quedó claro. Pero deben de ver entonces cuándo sí, cuándo no. Si requieren asesoría, consulten, busquen a un defensor, un abogado, un auditor, alguien que sepa del tema REPSE, que esté más informado para que la información sea más clara, más concreta, más precisa. Si algo les sirvió lo que vimos en la sesión pasada, lo que vamos a hacer en esta sesión es simplemente las reglas de operación. La parte anterior fue exclusivamente ver por qué soy REPSE. Y ya nos quedó claro. ¿Por qué se motivó la reforma? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál es la postura de la STPS? ¿Cuál es el criterio del Poder Judicial? ¿Qué consideró el Poder Judicial respecto a los acuerdos? Y lo más importante para mí, saber cuándo estoy ante una figura REPSE y cuándo no. Ahora, vayamos a la parte operativa. Ya soy REPSE, y si ya soy REPSE, ¿qué obligaciones tengo? A eso vamos. ¿Ok? Miren, el impacto que tuvo la reforma, pues nada más incrementó el 42.5% la carga laboral de las empresas. 38% de las empresas absorbieron a sus empleados que estaban en otra empresa. Se redujo un 37.5% la plantilla de trabajadores temporales. Y así fue el efecto y el impacto que tuvo esta reforma. El antes y después, 72% de los hombres y 28% mujeres, 1 de cada 4 trabajadores estaba en outsourcing, casi 5 millones de personas. ¿Okay? Y con la reforma, pues regresaron a sus patrones por lo menos 2,7 millones de personas. Y ya saben, publican ahí sus metas o sus logros, y dijo el gobierno de México, logramos eliminar la subcontratación. No la eliminaron, la regularon, punto. Porque nunca la van a eliminar. Siempre va a haber tercerización, proveedores, siempre. El impacto, miren, de comercio, servicio para empresas, personas de hogar, transformación. Ven, todo este impacto fue antes y después del outsourcing. Esta fuente fue del Infonavit. Y ahora sí, fue una reforma laboral o fiscal. Y mi conclusión, la mía, es que es una reforma fiscal.
claro, disfrazada de laboral. Para algunos la reforma es más fiscal que laboral, porque los pagos que se hagan a una REPSE no tendrán efectos fiscales cuando no se cumpla con los requisitos. Entonces ya estamos hablando de del proceso operación. ¿Ok? A ver, los pagos que se hagan a una empresa tercera por la contratación de personal no tendrán efectos fiscales si se incumple los supuestos que van a ver a continuación. Significa que los pagos no son deducibles y el IVA no es acreditable. Artículo 15D del Código Fiscal, 28 fracción 33 de renta y 4 tercer párrafo de la ley del IVA. ¿Cuáles son las cosas que prohíbe el código? Tan limitadas. Cuando hagas subcontratación de personal en los casos prohibidos. Es decir, si vas a hacer subcontratación que tiene que ver con el mismo objeto, no se puede. ¿Dónde está la especialización? No la hay. Si antes eran tus trabajadores y ahora pasan a empresa proveedora para que te presten servicios a ti, pues es una simulación. Eso era lo que sí pasaba antes. Eso es lo que ya no quieren que pase. O si los trabajadores hacen actividades propias del objeto social de la contratante. Esto lo van a encontrar en el 15D del Código Fiscal. Lo que no pueden hacer, lo que está prohibido, ¿ok? Para efectos de código. ¿Cuáles son los requisitos fiscales para la subcontratación especializada? Pues asegurarte de que tu proveedor cumpla con sus obligaciones fiscales y tan cumpla que también cumpla con las obligaciones de seguridad social, Seguro Social e Infonavit, ¿ok? Y desde luego que esté registrada en el padrón de la STPS. Para que la empresa pueda considerar que los pagos son deducibles, primero, se tienen que asegurar de que la proveedora tenga registro vigente y que nos haya proporcionado copia de los recibos de nómina, del personal y de los recibos de pago de los retenidos, así como el pago de cuotas al IMSS y aportaciones al Infonavit. ¿Ok? Fundamento 27, fracción quinta, tercer párrafo, ley de renta. Son los requisitos para deducir cuando yo tenga un REPSE. Entonces, debo hacer un checklist, un diagnóstico. Oye, mi proveedor, me tienes que entregar esto para que no me dejes en riesgo de un rechazo de deducción. Primero, que no hagas lo que está prohibido, artículo 15D de código. Y segundo, que cumplas con el 27 de renta, fracción quinta, tercer párrafo. Que me entregues copia de los pagos de impuestos, copia de los pagos al Seguro Social y copia de los pagos de nómina de ese personal que estuvo a mi disposición por ese contrato que celebré contigo. Verán entonces que si soy REPSE, tengo un catálogo de obligaciones que cumplir para que pueda mi cliente deducir y acreditar el IVA. Para el acreditamiento del IVA, primero tiene que estar registrado en el padrón de la STPS. Yo podré acreditar el IVA trasladado en ese mes siempre y cuando me entregue copia de la declaración del IVA y el acuse de recibo del pago del IVA. ¿Ok? Esos son mis requisitos como cliente. Si no tengo eso, el IVA no lo puedo acreditar. Y vean, está terrible. Si no recabo yo, cliente, la documentación, la empresa no considera acreditable el IVA de ese periodo y tengo que hacer una complementaria. Como dijo mi compadre Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ustedes cuando tengan un proveedor REPSE deben ser muy claros al hablar con él, enfrentarlo y decirle, a ver,
mira, tú vas a ser mi proveedor. Ya te seleccioné, cumples con el perfil, encuadras perfectamente en mi necesidad, pero necesito que me des esta información. Primero, que no hagas lo del 15D del código. Segundo, que cumplas con el 27 fracción quinta, tercer párrafo. Y ahora que cumplas con lo del IVA. Artículo quinto, fracción segunda, segundo párrafo, ley del IVA. Si tú no cumples con eso, me pones en riesgo. Entonces, platíquenlo con su proveedor. Otra, si yo soy proveedor y conozco perfectamente mis obligaciones, no te necesito que el cliente me lo pida. Yo se lo entrego. Y aquí es donde viene la disyuntiva. Pero es que soy proveedor por obligación contractual. Pero eres REPSE. Y es por obligación contractual. Y seguramente tu cliente te pidió el REPSE para no tener él ninguna responsabilidad. No quiere correr con riesgos. Adelántatele. Ofrécele esta información. Que salga de ti. Es más, póngalo en el contrato. Y hasta si es necesaria una cláusula de penalización por incumplimiento. De esa forma, a tu cliente lo vas a tranquilizar porque le vas a entregar lo que te obliga el código, lo que te obliga IVA y lo que te obliga renta. De esa forma, tu cliente va a estar más tranquilo. Si el cliente no te lo ha pedido, el riesgo es para tu cliente. Claro, primero tú y después tu cliente. Pero aquí fue creado de esta forma para buscar que alguien responda de manera solidaria en caso de incumplimientos. Por eso los candados. Por eso el freno a los abusos y excesos que ocurrieron en el pasado con la subcontratación. Porque proliferó. Había prestadoras de servicios de tortillerías. O sea, todo con el afán de disminuir los costos laborales y costos fiscales. Y pues llegó el exceso, se sobresaturó, se extralimitó y por eso le pusieron candados. ¿Cuáles son las consecuencias relacionadas con la documentación? Si yo no le entrego a mi cliente o mi cliente no me lo pide, es indistinto, ¿okay? Se comete una infracción y por lo tanto va a haber multas en el artículo 81, fracción 65, 45, perdón, y en el 82, fracción 41 del Código Fiscal y también la infracción del 14 de la Ley del Trabajo. ¿La empresa tiene responsabilidad fiscal por el personal contratado? Sí. Se convierte en responsable solidario. Así que fíjense, el hecho de que tengamos un REPSE no me libera. Y a lo mejor no tengo por qué ser REPSE. Digo, mi proveedor no tiene por qué ser REPSE. Porque si yo lo hice por seguridad, pues ahora estoy sufriendo. Porque resulta que si algo pasa y el proveedor falla con sus obligaciones laborales o fiscales, pues las consecuencias las tengo yo por ser cliente. Entonces creo que me adelanté a los hechos. Creo que era innecesario pedirle un registro REPSE si no era REPSE. Pero es que no entendí la reforma, ¿no? Ni viste la guía de agosto 2021, ni viste los webinars de Alejandro Salafranca, ni entendiste qué son servicios especializados, ni nos quedó muy claro. Pues es que fue muy rápida la reforma, fue de inmediato y creó tanto desconcierto que todo mundo dijo, no, pues ya tenemos que tener REPSE todos y es una obligación y ahí vamos de inocentes a darnos de alta un padrón del cual no somos sujetos. Y tener un cúmulo de obligaciones, tanto para UIF, como para renta, como para seguro, como para Infonavit, como para IVA, de algo que a lo mejor ni soy sujeto. Y entonces díganle a su cliente, oye, pero si yo quieres que sea REPSE, no te libero de ninguna responsabilidad. Por el contrario, te la hago llegar, te la traslado a ti.
Entonces, si esto no sirve para saber negociar, pues no sé qué van a hacer. Por eso tienen que consultarlo y si es necesario que tengan una reunión seria, consciente, con sus clientes y con un asesor o un consultor o un abogado, alguien que sepa más del tema y que les aclare todo esto que hemos visto en la sesión pasada y en esta nueva sesión, pues nos va a dejar una absoluta claridad de lo que es el REPSE. ¿Cuáles son los riesgos para la empresa que contrate obras o servicios especializados? Pues no tenemos un medio idóneo para verificar que tengo todo cumplido, a no ser que sí me estén entregando la información. Por lo tanto, hay un riesgo. Tendrían que regularizar su situación fiscal para eliminar deducciones de IVA y de ICR. Pueden incurrir en un delito de defraudación fiscal calificada. Mucho cuidado. Pueden tener una contingencia en caso de una revisión laboral y pueden tener adeudos por créditos fiscales. Estos son los riesgos para quien nos contrata. Así que no diga, es que con el REPSE ya me salvé. No, hombre. Al contrario, el REPSE es una cacería. No agarro a la empresa proveedora, pero sí agarro a la empresa beneficiada. Qué inteligente fue la reforma, ¿no? Está plagada de una malicia. ¿Quién puede revisar a la empresa? Todos. IMSS, SAT, STPS, Infonavit y hasta ahora la UIF. ¿Cómo ven? 5 autoridades. Oigan, ¿y la subcontratación está ligada a algún posible delito? Sí. Delito de defraudación fiscal calificado. Las penas aumentan en un 50%. ¿Cuándo se configura? Cuando se omite el pago de contribuciones o se obtiene algún beneficio indebido. Fundamento, artículo 108, séptimo párrafo, inciso I del Código Fiscal. Si uso esquemas simulados para prestar servicios especializados, hay un delito. Si hago subcontratación laboral prohibida por el 15D, cometo un delito. Si los trabajadores que provee la empresa han sido transferidos por la empresa que contrata los servicios, es decir, te los doy y luego me los regresas. No, pues no, eso es simulación. ¿Ok? El marco legal de todo esto lo van a encontrar aquí. Primero, Ley del Trabajo y sus reformas, el artículo 12, ¿okay? El artículo 13, que es el que permite la subcontratación de servicios especializados. Pero como bien dice, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Muy bien. 14, elaborarlo por escrito a través de un contrato. Y el segundo párrafo es la muerte para el cliente. La persona física y moral que subcontrate servicios con una contratista que incumpla con sus obligaciones será responsable y solidaria. ¿De qué sirve tener entonces REPSE? Si por algún motivo el proveedor falla, la que responde es la beneficiada o el beneficiario. Entonces, creo que no es necesario, si entendemos bien el tema REPSE, no es necesario que todos los prestadores de servicios tengan que tener un REPSE, más si no se colocan en los supuestos. Déjenme ver si tenemos preguntas. Creo que ninguna. Ok, no, hasta ahorita no hay preguntas. Muchas gracias. Y el artículo 15, el registro. Deberemos contar con un registro que será renovable cada 3 años. Y ya lo vimos con la publicación del 24 de febrero 21. Ahí está la renovación del registro. ¿Ok? Conclusión hasta aquí. Hay REPSES que no son REPSES y hay REPSES que deberían ser REPSES. Es la conclusión. Y hay los no REPSES. Punto. Necesito sentarme fríamente a analizar
mi objeto social, el objeto social de mi cliente, para ver si no hay una vinculación activa de los servicios que yo proporcione. Si no la hay, pues me queda claro que no tenemos por qué tener el REPSE, menos si se trata de un contrato civil o mercantil, porque lo que estamos vinculando es un contrato laboral, donde yo tengo trabajadores míos de mí, que los pongo a disposición del cliente para que les ordene las tareas que han de ejecutar. Por eso les decía, se ve muy claro, muy gráfico, en empresas como seguridad privada y en empresas como mantenimiento o limpieza, porque ahí pone las condiciones el cliente, el beneficiario. Multas, 1004C de trabajo. Si ustedes no tienen el registro y están actuando como un REPSE, de 2,000 a 50,000 UMAS es la multa. ¿Okay? ¿Qué dice el Seguro Social? Pues yo nomás te espero que me presentes cada 4 meses las informativas. ¿Cuáles son las informativas? Se llaman ICSOE, informativa de contratos de servicios, obras, especialidades, y te necesito cada 4 meses. Y aquí está la plataforma, la plantilla de carga, ¿ok? Damos de alta los resultados, los trabajadores, todo lo que nos pide el ICSOE, y el IMSS, el 13 de abril del 22, sacó precisamente los lineamientos para las informativas. Esos lineamientos son estos, ¿ok? Lineamientos. ¿Qué es? Que me presentes, por favor, de manera cuatrimestral un informe. Se llama ICSOE, Sistema Informático implementado y administrado por el IMSS, a través de los cuales los prestadores de servicios especializados me van a informar lo siguiente: la informativa, los lineamientos, a quién le aplica, el uso del ICSOE. Y para ingresar al ICSOE se requieren la e-firma y los demás datos que ya conocemos. Se rige por el uso horario de la Ciudad de México, horario centro, y esta información se presenta dentro de los primeros 17 días de cada cuatrimestre. De enero a abril se informa en mayo, de mayo a agosto se informa en septiembre, y de septiembre a diciembre se informa en enero del año siguiente. Normal, sin información, es decir, cuando no hay ningún contrato en ese periodo. Complementarias de corrección, complementarias sin efectos y complementaria de actualización. Tengo que ver qué tipo de complementaria voy a presentar. El IMSS publicará datos del contratista y datos del contratante, así como datos del contrato, el tipo de informativa, y por lo menos cada mes dará a conocer esto en su página. ¿Okay? Obviamente el contratista podrá autorizar al contratante para que se consulte información pormenorizada de los contratos. Esto pues simplemente lo pactamos desde el mismo contrato. Si hay errores hay que corregirlos, y lo que hace el IMSS es tratar de que cumplamos con esta obligación. El IMSS nos puede pedir informes, claro, incluso hacer una revisión, una auditoría, desde luego, y no se limita al ejercicio de sus facultades de comprobación. Todos los datos son personales, hay confidencialidad, y la difusión de información es solamente para efectos informativos. Infonavit, dice el Infonavit, oye, cada 4 meses, artículo 29 bis, me vas a informar de los contratos celebrados en ese cuatrimestre.